Nunca pensé que terminaría aquí, acostada en una cama de hospital esterilizada, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. El constante pitido de las máquinas y el olor a antiséptico que flotaba en el aire eran un claro recordatorio de lo bajo que había caído. Mi nombre es Evelyn y hace apenas 3 años pensé que lo tenía todo, un esposo amoroso, una hermosa casa en los suburbios de Boston y el sueño de formar una familia. Pero ahora, mientras miraba el techo en blanco sobre mí, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Todo empezó con pequeñas cosas, ¿sabes? Algún mareo ocasional, sentirse más cansado de lo habitual después de un largo día de tareas domésticas. Lo descarté, pensando que era solo estrés o tal vez necesitaba comer mejor. Lucas, mi marido, solía bromear diciendo que yo solo estaba siendo dramática. Vamos, Evie, decía con esa encantadora sonrisa suya, eres demasiado joven para sentirte como una anciana. Me reiría, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las semanas se convirtieron en meses y los síntomas empeoraron. Me quedaba sin aliento nada más subir las escaleras hasta nuestro dormitorio. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama y sentía el cuerpo como si estuviera hecho de plomo. Pero aún así, seguía adelante. Después de todo, tenía responsabilidades. Había comida que cocinar, ropa que lavar y una casa que mantener impecable, especialmente con María, mi suegra, que venía tan a menudo sin previo aviso. ¡Ah, María! Incluso pensar en ella me revolvía el estómago. Ella era la personificación de la suegra autoritaria. Siempre criticaba mis habilidades domésticas, mi cocina e incluso mi forma de vestir. Una esposa adecuada siempre debe lucir lo mejor posible, decía, mirando mis cómodos pantalones deportivos con desdén. Lucas nunca me defendió, siempre se puso del lado de su madre. Tiene buenas intenciones, decía, pero yo lo sabía mejor. Era un martes por la tarde cuando las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Estaba en la cocina, intentando preparar la cena a pesar de los puntos negros bailando en mi visión. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, con el sonido de platos rompiéndose resonando en mis oídos. Lucas me encontró allí, apenas consciente, rodeada de porcelana rota y comida derramada. Incluso entonces, mientras me llevaba a la sala de urgencias, su preocupación parecía más centrada en el desorden de la cocina que en mí. ¿Quién va a limpiar eso?, murmuró, agarrando con fuerza el volante. Estaba demasiado débil para discutir, demasiado asustada por lo que pudieran encontrar los médicos como para preocuparme por sus prioridades. El diagnóstico fue un shock para todos menos para mí. Síndrome de fatiga crónica, dijeron, sumado a anemia severa y aparición de úlceras. La doctora, una mujer de rostro amable llamada doctora Patel, me miró con ojos comprensivos mientras me explicaba la necesidad de una hospitalización inmediata. Su cuerpo se está apagando, señora Thompson, dijo suavemente. Necesita descanso, una nutrición adecuada y tiempo para sanar. Esperaba que Lucas estuviera preocupado, que mostrara alguna señal de que se preocupaba por mi bienestar. En cambio, parecía molesto, como si mi enfermedad fuera un inconveniente personal para él. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, le preguntó al doctor Patel, sin siquiera mirarme. Ella tiene responsabilidades en casa, ¿sabes? La expresión del doctor Patel se endureció ligeramente. Señor Thompson, la salud de su esposa debería ser la prioridad aquí. Necesita tiempo para recuperarse, y eso podría llevar semanas, tal vez incluso meses. La expresión del rostro de Lucas fue una que nunca olvidaré, una mezcla de incredulidad y enojo. Sin decir una palabra, salió furioso de la habitación, dejándome sola con el doctor Patel y mis miedos. Los primeros días en el hospital fueron una confusión de pruebas, sueros intravenosos y sueño intermitente. María me visitó una vez, con los labios fruncidos en señal de desaprobación mientras inspeccionaba mi habitación del hospital. De verdad, Evelyn, cloqueó, todo este alboroto por un poco de cansancio. En mi época, no teníamos tiempo para estar enfermos. Quería gritar, decirle que eso no era solo un poco de cansancio, pero no tenía fuerzas. En lugar de eso, cerré los ojos y fingí dormir hasta que ella se fue. Había pasado una semana de mi estancia cuando Lucas finalmente apareció de nuevo. Estaba de pie a los pies de mi cama, con los brazos cruzados,
luciendo como un exitoso hombre de negocios con su impecable traje. Pero no había calidez en sus ojos, ni preocupación por su esposa de 3 años. Evelyn, dijo, su voz lo suficientemente aguda como para atravesar la niebla de mi medicación, ya llevas aquí una semana. Esto se está volviendo ridículo. Intenté sentarme, haciendo una mueca por el esfuerzo. Lucas, estoy enfermo. Los médicos dicen que necesito tiempo para él, me interrumpió con un gesto de su mano. Suficiente. Tienes cosas que hacer en casa. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Mis colegas están empezando a hablar. Sus esposas se las arreglan bien sin todo este drama. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí lágrimas brotar de mis ojos, pero parpadeé para contenerlas. No le daría la satisfacción de verme llorar. No me lo estoy inventando, Lucas. Estoy muy enfermo. Por favor, intenta entender. Pero la comprensión no estaba en el vocabulario de Lucas, no cuando se trataba de algo que le incomodaba. Se inclinó más cerca, su voz baja y amenazadora. Si no regresas a casa inmediatamente, este matrimonio no sobrevivirá. Basta de teatro, Evelyn. Sé una esposa adecuada por una vez. Con eso, giró sobre sus talones y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Lo miré fijamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuando el hombre que amaba se había convertido en este extraño frío e indiferente? La doctora Patel debió haber escuchado la conmoción porque entró poco después, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Está todo bien, Evelyn?, preguntó, comprobando mis signos vitales. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar sin derrumbarme. Pero el doctor Patel no se dejó engañar. Se sentó en el borde de mi cama, su mano descansando suavemente sobre la mía. Sabes, dijo suavemente, tu salud no se trata solo de tu cuerpo. Se trata de tu mente y tu espíritu también. Y a veces, las personas que nos rodean pueden ser más dañinas que cualquier dolencia física. Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de mí. Por primera vez, me permití pensar realmente en mi vida con Lucas, en las críticas constantes, la falta de apoyo, la forma en que siempre anteponía sus necesidades a las mías. Y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta estadía en el hospital no se trataba solo de recuperarme físicamente. Tal vez fue el universo el que me dio la oportunidad de reevaluarlo todo. Con el paso de los días, Lucas no regresó. Al principio, su ausencia fue un alivio, un respiro de la presión y el juicio constantes. Pero cuando una semana se convirtió en 2, sentí una mezcla de pena y una extraña sensación de liberación. Las enfermeras se convirtieron en mis amigas, especialmente una pelirroja alegre llamada Jenny que me daba gelatina extra y me contaba historias divertidas sobre sus aventuras amorosas. Te mereces algo mejor, cariño, me dijo Jenny una noche mientras ajustaba mis almohadas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras, junto con el silencioso apoyo del doctor Patel y la distancia de mi tóxica vida hogareña, comenzaron a encender algo dentro de mí. Una pequeña llama de autoestima que pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. Fue durante mi segunda semana en el hospital que tomé una decisión. No volvería a esa vida. No pude. La idea de regresar a esa casa, ante la fría indiferencia de Lucas y el constante menosprecio de María, me enfermaba físicamente. Pero la idea de empezar de nuevo, de encontrarme a mí misma de nuevo, era a la vez aterradora y estimulante. Mientras yacía en esa cama de hospital, mirando la puesta de sol sobre el horizonte de Boston, sentí una extraña mezcla de emociones. Había miedo, por supuesto, miedo a lo desconocido, a estar solo. Pero también había esperanza, algo frágil y parpadeante que se hacía más fuerte cada día que pasaba. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza: yo, Evelyn Thompson, merecía algo mejor. Y finalmente estaba listo para luchar por ello. A la mañana siguiente, mientras tomaba un sorbo de mi suave café del hospital y comía mi desayuno, me armé de valor para lo que sabía que sería una conversación difícil. Le pedí a Jenny que llamara al doctor Patel por mí. Cuando llegó la doctora, con sus amables ojos llenos de preocupación, respiré hondo y dije las palabras que había estado ensayando toda la noche: Doctor Patel, necesito su ayuda.
No puedo volver a casa. No con él. Nunca más. Y con esas palabras, sentí la primera sensación real de fuerza en mi cuerpo. El viaje que tenía por delante sería difícil, pero por primera vez en años sentí que podía afrontarlo. Porque esta vez estaría luchando por mí mismo. Después de 3 semanas en el hospital, el doctor Patel finalmente me dio luz verde para irme. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad mientras empacaba las pocas pertenencias que tenía conmigo. Un libro de bolsillo muy usado que Jenny me había prestado. Un suéter cómodo que mi papá había traído durante su visita y una pequeña maceta del regalo del hospital. Tienda que se había convertido en mi compañera silenciosa. Mientras firmaba los papeles de alta, mis manos temblaban ligeramente. El doctor Patel se dio cuenta y puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Recuerda, Evelyn, eres más fuerte de lo que crees. Y si necesitas algo, no dudes en llamarnos. Asentí, agradecida por su amabilidad. Ella había sido más que una simple doctora para mí, ella había sido un salvavidas, una voz de la razón en la tormenta de mi vida. Antes de irme, me puso una tarjeta en la mano, la información de contacto de un grupo de apoyo para mujeres. Por si acaso, dijo con una mirada de complicidad. El viaje en taxi a casa fue una confusión de emociones encontradas. Una parte de mí quería decirle al conductor que diera la vuelta y que me llevara a cualquier lugar menos a esa casa. Pero sabía que tenía que afrontar esto. Tuve que regresar, aunque solo fuera para determinar mis próximos pasos. Cuando nos detuvimos en el familiar edificio colonial de 2 pisos en los suburbios de Brooklyn, sentí que se me formaba un nudo en el estómago. El césped bien cortado y los alegres maceteros bajo las ventanas parecían burlarse de mí con su perfección. Esta casa que alguna vez había sido la casa de mis sueños ahora parecía un paquete bellamente envuelto con algo podrido en su interior. Pagué al conductor y me quedé en la acera por un momento, reuniendo valor. El peso de mi bolsa de hospital no era nada comparado con la pesadez de mi corazón. Respiré hondo, caminé por el sendero y abrí la puerta principal. El silencio que me recibió fue inquietante. Por lo general, a esta hora del día, estaba en la cocina preparando la cena. La televisión estaba encendida de fondo y escuchaba el sonido del auto de Lucas en el camino de entrada. Pero ahora la casa parecía anormalmente silenciosa. «Lucas», grité, mi voz sonó pequeña e incierta en la casa silenciosa. Ninguna respuesta. Me dirigí a la sala y fue entonces cuando lo noté. Algo estaba mal. La habitación parecía diferente. Más vacío. Mis ojos se movieron alrededor, tratando de señalar lo que había cambiado. Y entonces me di cuenta, mis cosas habían desaparecido. La colección de conchas marinas que había reunido durante nuestra luna de miel en Cape Cod, cuidadosamente dispuesta sobre la repisa de la chimenea, había desaparecido. Los coloridos cojines que había elegido para alegrar el sofá no estaban a la vista. Incluso las fotos, la foto de nuestra boda, instantáneas de momentos felices con amigos, habían desaparecido de las paredes, dejando atrás solo tenues contornos donde una vez colgaron. Con el corazón acelerado, corrí hacia la estantería. Mis queridos libros, desde libros de bolsillo desgastados hasta preciadas primeras ediciones, ya no estaban. El estante que alguna vez contuvo mi mezcla ecléctica de novelas, colecciones de poesía y guías de viaje ahora estaba lleno de los libros de negocios de Lucas y las figuras de porcelana de María. Presa del pánico, subí corriendo a nuestro dormitorio, o a lo que solía ser nuestro dormitorio. Abrí de golpe las puertas del armario y se me cortó el aliento. Mi lado del armario estaba vacío. Cada vestido, cada par de zapatos, cada chaqueta, desapareció. Abrí los cajones y no encontré nada más que espacio vacío donde debería haber estado mi ropa. Me hundí en el suelo, mi mente dando vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Había entrado en la casa equivocada? Pero no, todas las cosas de Lucas todavía estaban aquí. Era como si alguien hubiera borrado sistemáticamente todo rastro de mi existencia de este hogar. Mientras estaba sentado allí, tratando de encontrarle sentido a todo, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Pasos en las escaleras. Y entonces Lucas estaba allí, de pie en la puerta, mirándome con una mezcla de molestia y algo más, ¿satisfacción? «Has vuelto», dijo,
su tono plano y desprovisto de calidez. Luché para ponerme de pie, la ira y la confusión luchaban dentro de mí. Lucas, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis cosas? Se apoyó contra el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Te dije lo que pasaría si no regresabas a casa, Evelyn. Elegiste quedarte en ese hospital, haciéndote la víctima, así que decidí hacer algunos cambios. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tú, te deshiciste de mis cosas? ¿Todas? Lucas se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando de algo tan trivial como reorganizar los muebles. Claramente no te importaba esta casa ni tus responsabilidades aquí. Pensé que te facilitaría concentrarte en lo que es importante, este matrimonio y esta casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudiste hacer esto? Esas eran mis pertenencias, mis recuerdos. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho, espetó Lucas. Su fachada fría se agrietó ligeramente. Soy tu marido. Esta es mi casa. Y es hora de que recuerdes tu lugar en ella. El sonido de tacones golpeando la madera nos interrumpió. María apareció detrás de Lucas. Su rostro era una máscara de superioridad engreída. Oh, Evelyn, has vuelto. Qué amable de tu parte finalmente honrarnos con tu presencia. Miré de Lucas a María, comprendiendo de repente. Esto no había sido obra solo de Lucas. Su madre también había estado detrás de esto. Darme cuenta me hizo sentir mal. ¿Dónde están mis cosas? Pregunté de nuevo, mi voz apenas era más que un susurro. María agitó la mano con desdén. Oh, no te preocupes por todo ese desorden. Hemos limpiado todo para ti. Ahora puedes concentrarte en ser una esposa adecuada sin todas esas distracciones. Distracciones. Mis libros, mi ropa, mis recuerdos, todos descartados como meras distracciones. Sentí una oleada de ira como nunca antes había experimentado. No tenías ningún derecho, dije, mi voz ganando fuerza. Esas eran mis posesiones. Mi vida. Lucas dio un paso hacia mí y su rostro se ensombreció. ¿Tu vida? Tu vida está aquí, Evelyn. Conmigo. Como mi esposa. Es hora de que aceptes eso. Me alejé de él, repentinamente asustada. Este no era el hombre con el que me había casado. O tal vez lo era, y recién ahora lo estaba viendo con claridad por primera vez. Quiero recuperar mis cosas, dije, tratando de mantener la voz firme. Todos ellos. Ahora. María se rió, un sonido agudo y desagradable. Oh, cariño. Esas cosas desaparecieron hace mucho tiempo. Donadas o desechadas. Deberías estar agradecido, te hemos liberado de todo ese equipaje innecesario. Sentí que me estaba ahogando. Cada posesión preciada, cada conexión tangible con mi pasado, desapareció. Así. Pensé en los pendientes de perlas de mi madre, el último regalo que me había hecho antes de fallecer. Los álbumes de fotos de mi infancia. Los libros de la primera edición que había coleccionado a lo largo de los años. Todo ello, borrado como si nunca hubiera existido. Lucas debió haber visto la devastación en mi rostro porque su expresión se suavizó ligeramente. Vamos, Evie. No está tan mal. Podemos comprarte cosas nuevas. Cosas mejores. Este es un nuevo comienzo para nosotros. ¿Un nuevo comienzo? ¿Es así como llamó a esta violación, a esta eliminación de mi identidad? Lo miré de verdad y vi a un extraño. Este hombre que decía amarme había eliminado sistemáticamente todo rastro mío de nuestra vida compartida. No sé de dónde saqué la fuerza, pero de alguna manera logré hablar. Quiero estar solo. Por favor, solo, déjame en paz por un tiempo. Lucas dudó, pero María tiró de su brazo. Vamos, querida. Déjala enojarse si quiere. Ella se recuperará. Cuando salieron de la habitación, escuché la voz de María subiendo las escaleras. De verdad, Lucas, no sé por qué aguanta su drama. En mis tiempos. Me desconecté del resto y me hundí en la cama, nuestra cama,
que ahora me parecía extraña y poco acogedora. Miré alrededor de la habitación y la vi con nuevos ojos. Cada superficie, cada rincón había sido limpiado de mi presencia. Era como si los últimos 3 años de mi vida hubieran sido un sueño y acabara de despertar en la realidad de otra persona. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la habitación, me quedé allí sentado, entumecido e incrédulo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A dónde podría ir? No tenía más ropa que la que había traído del hospital. Sin dinero propio, Lucas siempre había insistido en administrar nuestras finanzas. Sin trabajo. Dejé el mío cuando nos casamos porque Lucas dijo que quería que me concentrara en nuestra casa. Pensé en las palabras del doctor Patel, en ser más fuerte de lo que pensaba. Pero en ese momento nunca me había sentido tan débil, tan completamente derrotado. Me acurruqué en la cama, abrazándome con fuerza y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me permití llorar. Mientras las lágrimas fluían, me di cuenta de algo: esta casa, despojada de todo lo que la hacía mía, ya no era mi hogar. Y el hombre de abajo, el que tan cruelmente me había borrado, ya no era mi marido. De ninguna manera eso importaba. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado, dejando salir años de frustración, miedo e ira reprimidos. Pero cuando la habitación se oscureció y la casa se asentó en su silencio nocturno, tomé una decisión. No podía quedarme aquí. Ni por una noche más. No en esta casa que había sido despojada de mi existencia. No con estas personas que claramente me veían como nada más que un cómplice de sus vidas. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono. Solo se me ocurrió llamar a una persona que siempre había estado ahí para mí, incluso cuando lo había alejado en mis intentos equivocados de hacer que mi matrimonio funcionara. Cuando sonó el teléfono, recé para que contestara. Al tercer timbrazo, escuché su voz familiar, ronca y preocupada. «Evelyn, ¿está todo bien?» Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de decir. «Papá», susurré, con la voz ronca por llorar, «necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a buscarme? Por favor». Hubo una pausa y por un momento temí que dijera que no. Pero entonces escuché el tintineo de las llaves y su voz decidida. «Estoy en camino, cariño. Solo espera». Cuando colgué el teléfono, sentí un pequeño destello de esperanza. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias batallas. Pero por ahora, una cosa sabía con certeza: iba a dejar esta casa, esta vida que ya no me convenía. Y de alguna manera, encontraría una manera de reconstruir. No la vida que había perdido, sino algo nuevo. Algo que era verdaderamente mío. Después de colgar el teléfono con mi papá, me senté en el borde de la cama con el corazón acelerado. Sabía que tenía que actuar rápido. Lucas y María estaban abajo y no podía arriesgarme a que escucharan mis planes o intentaran detenerme. Con manos temblorosas comencé a recoger lo poco que me quedaba. Mi bolsa del hospital todavía estaba empacada y contenía los pocos artículos que había acumulado durante mi estadía. Lo agarré junto con mi bolso y caminé de puntillas hacia la puerta. Mientras alcanzaba la manija, mis ojos se posaron en la foto enmarcada en la mesa de noche de Lucas. Era del día de nuestra boda, yo con mi vestido blanco, sonriendo a la cámara, Lucas luciendo guapo con su smoking. Parecíamos tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. Cogí el marco y pasé el dedo por nuestros rostros sonrientes. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esto? Por un momento estuve tentado de tomarme la foto. Pero entonces lo recordé: esta ya no era mi vida. Esta no era mi casa. Respiré hondo, puse el marco boca abajo sobre la mesa de noche y salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro, pero podía oír voces que venían de abajo. Lucas y María estaban en la sala de estar, en voz baja pero animada. Bajé las escaleras, con cuidado de evitar el chirriante tercer escalón desde abajo. «No lo sé, mamá», estaba diciendo Lucas, su voz teñida de frustración. Tal vez fuimos demasiado lejos. Deberías haber visto su cara cuando vio que todo había desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estabas sintiendo remordimiento? Pero la dura respuesta de María rápidamente destruyó cualquier esperanza de eso.
no seas ridículo, Lucas. Esto es por su propio bien. Necesita aprender cuál es su lugar. Tu padre y yo tuvimos que hacer lo mismo con tu hermana cuando tuvo esas ridículas ideas de ir a la escuela de arte. Me congelé en las escaleras, mi sangre se heló. ¿Habían hecho esto antes? ¿A la hermana de Lucas? Recordé que conocí a Sara en nuestra boda, una mujer tranquila y sumisa que apenas hablaba y parecía estremecerse ante los ruidos fuertes. ¿Fue por eso? Lucas suspiró profundamente. Supongo que tienes razón. Es solo que no pensé que sería tan difícil. El matrimonio no es fácil, hijo, dijo María, su voz se suavizó ligeramente. Pero hay que ser firme. Las mujeres necesitan una mano fuerte que las guíe. Tu padre lo entendió, que en paz descanse. Ya había oído suficiente. En silencio, bajé el resto de las escaleras y salí por la puerta principal. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada y me di cuenta de que estaba temblando, no por el frío, sino por una mezcla de miedo e ira. Corrí por el camino de entrada, mirando nerviosamente por encima del hombro, casi esperando que Lucas o María salieran corriendo de la casa. Pero la puerta permaneció cerrada, las ventanas a oscuras excepto por la parpadeante luz azul del televisor de la sala de estar. Al final del camino de entrada, dudé. ¿Qué camino debo tomar? No quería arriesgarme a que Lucas me viera si por casualidad miraba por la ventana. Tomada la decisión, giré a la izquierda y caminé rápidamente por la acera, alejándome de la casa que había sido mi prisión durante los últimos 3 años. Mientras caminaba, mi mente daba vueltas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? No tenía trabajo ni dinero propio. Lucas siempre había insistido en administrar nuestras finanzas, diciendo que era trabajo del hombre manejar los asuntos de dinero. Ahora entendí por qué, era simplemente otra forma de controlarme, de mantenerme dependiente de él. Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi me perdí el sonido de un auto acercándose. Presa del pánico, me escondí detrás de un gran roble y miré para ver si era Lucas que venía a buscarme. Pero a medida que el auto se acercaba, reconocí el familiar estruendo de la vieja camioneta de mi papá. El alivio me invadió cuando salí de detrás del árbol y agité los brazos para llamar su atención. Papá se detuvo a mi lado, su rostro era una mezcla de preocupación y ira apenas contenida. Evelyn, dijo, su voz áspera por la emoción. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Subí a la camioneta. El familiar olor a cuero y el aftershave de mi papá me hicieron llorar. Estoy bien, papá, dije con la voz temblorosa. ¿Podemos irnos? Por favor. Papá asintió y puso la camioneta en marcha. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la casa, mi casa, que se hacía más pequeña en el espejo retrovisor. Parecía tan normal desde fuera, con su césped cuidadosamente recortado y su alegre pintura amarilla. ¿Quién podría adivinar la fealdad que se escondía detrás de esos muros? Manejamos en silencio por un rato, el único sonido era el zumbido de la radio que reproducía una vieja canción country. Finalmente, papá se aclaró la garganta. ¿Quieres hablar de eso? Respiré profundamente, tratando de descubrir por dónde empezar. ¿Cómo podría explicar la lenta erosión de mi autoestima, el endurecimiento gradual del control de Lucas sobre cada aspecto de mi vida? ¿Cómo podría hacerle entender a mi papá que la hija que él había criado para ser fuerte e independiente se había dejado disminuir, pedazo a pedazo, hasta que no quedó casi nada? Se deshicieron de todo, papá, dije finalmente, mi voz apenas era más que un susurro. Toda mi ropa, mis libros, incluso los aretes de perlas de mamá. Todo desapareció. Las manos de papá apretaron el volante y sus nudillos se pusieron blancos. Ese hijo de puta. Murmuró, luego respiró hondo. Lo siento mucho, cariño. Debería haber visto lo que estaba pasando. Debería haber hecho algo antes. Extendí la mano y puse mi mano sobre su brazo. No es tu culpa, papá. Yo no quería que nadie lo supiera. Pensé que podía arreglar las cosas, hacer feliz a Lucas. Pensé que si me esforzaba más, sería una mejor esposa. Mi voz se apagó cuando me di cuenta de lo absurdo de todo esto. Había pasado años retorciéndome,
tratando de ser lo que Lucas y María querían que fuera. Y al final todavía no fue suficiente. Me habían borrado, con tanta seguridad como si nunca hubiera existido. Nos detuvimos frente a la casa de mi papá, la casa en la que había crecido. Se veía exactamente igual que cuando me fui a la universidad hace tantos años. El columpio del porche donde solía leer durante las tardes de verano, los parterres de flores que mi mamá había cuidado con cariño. El viejo aro de baloncesto en el camino de entrada donde papá me había enseñado a lanzar tiros libres. Fue como retroceder en el tiempo, a una versión de mí mismo que casi había olvidado que existía. Cuando entramos a la casa, los aromas familiares del hogar, una mezcla de café, libros viejos y el leve y persistente olor del perfume favorito de mi mamá, me invadieron. Papá encendió las luces, iluminando la acogedora sala de estar. Tu habitación sigue siendo la misma, dijo con voz áspera. Nunca pude decidirme a cambiarlo. Asentí, repentinamente exhausto. Los acontecimientos del día, diablos, los acontecimientos de los últimos 3 años, se derrumbaron sobre mí todos a la vez. Creo que simplemente me voy a la cama, si te parece bien, dije. Papá asintió y me dio un fuerte abrazo. Por supuesto. Resolveremos todo en la mañana. Ahora estás a salvo, Evelyn. Estás en casa. Mientras subía las escaleras hacia mi antigua habitación, sentía que cada escalón pesaba 1 tonelada. Abrí la puerta y por un momento no pude respirar. Todo estaba exactamente como lo había dejado, mis viejos carteles en las paredes, mis trofeos de la escuela secundaria en los estantes, incluso mi viejo osito de peluche sentado en la cama. Me hundí en la colcha familiar y pasé las manos por la tela gastada. ¿Cómo había pasado de ser la chica ambiciosa y segura de sí misma que había dormido en esta cama al caparazón de una mujer en la que me había convertido? ¿Cuándo me había perdido tan completamente? Mientras yacía en la oscuridad, los recuerdos me invadieron. La primera vez, Lucas criticó mi forma de cocinar, diciéndome que tenía que aprender a preparar la comida como lo hacía su madre. El día que me convenció de que dejara mi trabajo, diciendo que ganaba suficiente dinero para mantenernos a ambos. Las innumerables veces que María había hecho comentarios sarcásticos sobre mi apariencia, mis tareas domésticas y mi existencia en la vida de su hijo. Cada recuerdo era como un pequeño corte y, a medida que se acumulaban, sentí que me desangraba y que mi sensación de identidad se esfumaba hasta que no quedaba casi nada. Había renunciado a mi trabajo, a mis amigos, a mis pasatiempos, todo lo que me hacía ser quien era, en un intento de ser la esposa perfecta que Lucas y María querían. Y aún así, no había sido suficiente. Habían dado el paso final, borrando todo rastro de mi existencia de esa casa. Pero al hacerlo, sin querer me liberaron. Al tratar de doblegarme por completo, me habían dado el empujón que necesitaba para finalmente alejarme. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse por la ventana de mi infancia, me hice una promesa. Encontraría una manera de reconstruir mi vida, de redescubrir la mujer que solía ser. No sería fácil, no tenía dinero ni trabajo y mi confianza estaba hecha jirones. Pero contaba con el apoyo de mi padre y, por primera vez en años, tenía esperanza. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. Nunca más sacrificaría mi propia felicidad y bienestar por la aprobación de otra persona. El camino por delante sería duro, pero yo era más duro. Tenía que serlo. Mientras me quedaba dormido, exhausto pero decidido, sentí una pequeña chispa de la antigua Evelyn cobrar vida dentro de mí. Ella no se había ido, solo estaba enterrada bajo años de dudas y miedo. Y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi poder para traerla de vuelta. Me desperté desorientado, el entorno desconocido pero familiar de la habitación de mi infancia me desconcertó. Por un momento, pensé que tenía 18 años otra vez y que estaba a punto de ir a la universidad con el sueño de cambiar el mundo. Entonces la realidad volvió a su lugar y recordé dónde estaba y por qué. Los acontecimientos del día anterior pasaron por mi mente como una mala película. El alta del hospital, el impactante descubrimiento en casa, la llamada desesperada a mi papá. Enterré la cara en la almohada, luchando por contener las lágrimas. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Evelyn».
La voz de mi papá llamó suavemente. ¿Estás despierto? He preparado algo de desayuno si te apetece. La idea de la comida me revolvió el estómago, pero sabía que necesitaba comer. Bajaré en un minuto, papá, respondí con la voz ronca por el sueño y las lágrimas no derramadas. Me arrastré fuera de la cama y me vi en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía perdida. Cara pálida, círculos oscuros bajo los ojos, cabello enredado. Apenas me reconocí. Con un suspiro, pasé mis dedos por mi cabello, tratando de hacerlo algo presentable, y bajé las escaleras. El olor a café y tocino me recibió cuando entré a la cocina. Papá estaba frente a la estufa, dando vueltas a los panqueques. Se giró cuando me escuchó entrar, con una sonrisa en su rostro que no llegó a sus ojos. «Buenos días, cariño», dijo, deslizando un plato de panqueques y tocino frente a mí mientras me sentaba a la mesa. «¿Cómo te sientes?» Me encogí de hombros y pinché la comida con el tenedor. «No lo sé, papá. Yo solo, no lo sé». Se sentó frente a mí, con su propio plato intacto. «Evelyn, tenemos que hablar sobre lo que pasó. Sobre lo que vamos a hacer a continuación». Asentí y le di un pequeño bocado al panqueque. Me sabía a cartón en la boca, pero me obligué a tragar. «Lo sé. Yo solo, ni siquiera sé por dónde empezar». Papá se acercó a la mesa y cubrió mi mano con la suya. «Empieza por el principio. Cuéntamelo todo». Y así lo hice. Mientras enfriaban panqueques y un café amargo, le conté todo. Cómo Lucas me había aislado gradualmente de mis amigos y familiares. Cómo me convenció de que dejara mi trabajo, diciendo que quería cuidar de mí. Cómo las constantes críticas de María habían minado mi autoestima hasta que apenas me reconocía. Y finalmente, cómo habían borrado todo rastro mío de nuestra casa, como si nunca hubiera existido. Mientras hablaba, pude ver la ira creciendo en los ojos de mi padre, su mandíbula apretándose más con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, su mano agarraba su taza de café con tanta fuerza que pensé que podría romperse. «Lo mataré», dijo finalmente, con voz baja y peligrosa. «Mataré a ese bastardo por lo que te ha hecho». «Papá, no», dije rápidamente, extendiendo la mano para agarrar su brazo. «Esa no es la respuesta. Solo, necesito descubrir qué hacer a continuación. Cómo empezar de nuevo». Respiró hondo, visiblemente tratando de calmarse. «Tienes razón. Lo siento. Es solo que, verte así, saber lo que te han hecho, me mata, Evelyn. Debí haberte protegido». Sacudí la cabeza y sentí que las lágrimas volvían a brotar de mis ojos. «No es tu culpa, papá. Fui yo quien dejó que sucediera. Debería haber sido más fuerte, debería haber visto lo que estaba pasando antes». «No», dijo papá con firmeza, sus ojos se encontraron con los míos. «Esto no es tu culpa. ¿Me oyes? Nada de esto es tu culpa. Lucas y esa bruja de su madre son los culpables. Tú no». Sus palabras me golpearon como un golpe físico, rompiendo el muro de dudas y recriminaciones que había construido a mi alrededor. Por primera vez, me permití creer realmente que tal vez, solo tal vez, yo no tenía la culpa de todo lo que había sucedido. Nos sentamos en silencio por un rato, el peso de todo lo que se había dicho flotando en el aire. Finalmente, papá volvió a hablar, esta vez con voz más suave. «Necesitamos obtener ayuda, Evelyn. Ayuda profesional. Alguien que pueda ayudarlo a procesar todo esto y descubrir cómo avanzar». Asentí, sabiendo que tenía razón. «¿Pero cómo?» «No tengo dinero, papá. Lucas controló todas nuestras finanzas. Ya ni siquiera tengo una cuenta bancaria propia». Papá saludó mis preocupaciones. «No se preocupe por eso ahora mismo. Lo resolveremos. Lo importante es obtener el soporte que necesita». Se levantó y hurgó a través de un cajón, sacando una tarjeta de presentación. «¿Recuerdas a Sara? Mi antiguo colega de la fuerza policial? Ella trabaja con un refugio para mujeres ahora. Tienen consejeros allí, personas que pueden ayudarte a navegar todo esto.
También es consejo legal, si lo necesitas. Tomé la tarjeta, pasando el pulgar sobre las letras en relieve. Centro Santuario de Mujeres. Un salvavidas, cuando sentí que me estaba ahogando. Yo, no sé si estoy listo para eso, papá, dije vacilante. Todo se siente tan abrumador. Papá se recostó, su rostro en serio. Sé que da miedo, Evelyn. Pero no tienes que hacer esto solo. ¿Qué tal si le llamamos a Sara juntos? ¿Solo para ver qué opciones están disponibles? Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Papá levantó su teléfono y marcó el número en la tarjeta, colocándolo en el altavoz. Sara respondió en el tercer anillo, su voz cálida y profesional. Centro de Mujeres Santuario, esta es Sara hablando. ¿Cómo puedo ayudarte? Sara. Es Jim Thompson, dijo mi papá. Necesitamos tu ayuda. Hubo una pausa, y cuando Sara volvió a hablar, su voz estaba llena de preocupación. Jim. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Papá me miró, en silencio pidiendo permiso. Asentí y él continuó. Es mi hija, Evelyn. Ella se queda con su esposo. Es malo, Sara. Realmente malo. Podía escuchar el cambio en el tono de Sara inmediatamente, cada vez más alerta y enfocado. Ya veo. Evelyn, ¿estás ahí? ¿Estás a salvo ahora mismo? Estoy aquí, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Estoy en la casa de mi papá. Estoy a salvo. Bien, dijo Sara, el alivio evidente en su voz. Eso es bueno, Evelyn. ¿Puedes contarme un poco sobre lo que sucedió? Y así, por segunda vez esa mañana, me encontré contando la historia de mi matrimonio y su colapso. Sara escuchó pacientemente, haciendo gentiles preguntas cuando me vacié, ofreciendo palabras de apoyo cuando mi voz se rompió. Cuando terminé, Sara estuvo callada por un momento. Entonces ella dijo, Evelyn, quiero que sepas que lo que estás sintiendo en este momento es completamente normal. Lo que has pasado es una forma de abuso, incluso si no hubo violencia física. Se llama abuso emocional y psicológico, y es igual de dañino. Escuchar a alguien más llamarlo me hizo estremecer. Una parte de mí todavía quería defender a Lucas, para decir que no era tan malo. Pero sabía que Sara tenía razón. Tenemos recursos que pueden ayudarlo, continuó Sara. Asesoramiento, grupos de apoyo, asesoramiento legal. Incluso podemos ayudarlo a comenzar a reconstruir su vida, capacitación laboral, asistencia de vivienda, lo que sea que necesite. Pero el primer paso es el más difícil, y ya lo ha tomado al llegar. Sentí un rayo de esperanza por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. ¿Qué hago a continuación? Yo pregunté. Si te sientes cómodo, me gustaría que entraras al centro, dijo Sara. Podemos hacer una evaluación de admisión, configurarlo con un consejero y comenzar a trabajar en un plan para avanzar. ¿Suena bien? Miré a mi papá, que asintió alentadoramente. Sí, le dije, sorprendido por la fuerza en mi propia voz. Sí, eso suena bien. Hicimos una cita para el día siguiente, y mientras colgamos el teléfono, sentí un peso de mis hombros. No fue mucho, pero fue un comienzo. Un primer paso en el largo camino para recuperar mi vida. Papá me abrazó, y por primera vez en años, me dejé realmente relajarme en los brazos de alguien. Estoy orgulloso de ti, Kido, murmuró en mi cabello. Eres mucho más fuerte de lo que sabes. Mientras me retiraba, limpiando las lágrimas que no me había dado cuenta de que me había derramado, me miré a mí mismo en el reflejo de la ventana de la cocina. La mujer que me miraba todavía parecía cansada y asustada, pero también había algo más allí. Una chispa de determinación, un destello de la persona que solía ser. Sabía que el viaje por delante sería difícil. Habría batallas legales para enfrentar, años de acondicionamiento para superar, un sentido de sí mismo para reconstruir. Pero parado allí en la cocina de mi infancia, con el apoyo inquebrantable de mi padre y la promesa de la ayuda del Centro de Mujeres, sentí algo que no había sentido en años. Ope. No era la misma chica ingenua que había caminado por el pasillo hace 3 años, con los ojos estrellados y llena de sueños.
que Evelyn se había ido, despojado por años de manipulación sutil y control manifiesto. Pero tal vez, solo tal vez, podría construir algo nuevo de las cenizas de quien solía ser. Alguien más fuerte, más sabio y finalmente, verdaderamente libre. Mientras ayudaba a papá a limpiar los platos de desayuno, hice una promesa silenciosa para mí mismo. Este fue mi llamado a la ayuda, mi línea de vida en la tormenta. Y iba a agarrarlo con ambas manos y nunca me solté. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, estaba listo para enfrentarlo de frente. A la mañana siguiente, me desperté con la suave luz dorada del amanecer que se filtraba a través de la ventana de mi habitación de la infancia. Por un momento, sentí una sensación de paz, como si los eventos de los últimos días no hubieran sido más que un mal sueño. Pero la realidad se estableció rápidamente cuando recordé mi cita en el Sanctuary Women's Center más tarde ese día. Me levanté, mis músculos dolían la tensión que había estado llevando. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar a mi papá en la cocina, los sonidos familiares de la elaboración de café y el chisporroteo de tocino trayendo una pequeña sonrisa a mi cara. Era un marcado contraste con las mañanas silenciosas y tensas a las que me había acostumbrado con Lucas. Mañana, papá, dije, entrando en la cocina. Se volvió, una cálida sonrisa en su rostro. Mañana, cariño. ¿Cómo dormiste? Mejor que yo en mucho tiempo, admití, sirviéndome una taza de café. Gracias por todo, papá. No sé qué haría sin ti. Él saludó mi agradecimiento, pero pude ver la emoción en sus ojos. Eres mi hija, Evelyn. Siempre estaré aquí para ti. Desayunamos en un cómodo silencio, ambos perdimos en nuestros pensamientos sobre el día que viene. Mientras estaba ayudando a papá a limpiar, un sonido afuera me llamó la atención, el inconfundible retumbar del motor de un automóvil. Me congelé, mi mano a la mitad de poner un plato en el armario. Papá, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, ¿escuchaste eso? Él asintió, su expresión se volvió seria. Ambos nos mudamos a la ventana, mirando con cautela. Mi corazón cayó cuando vi al familiar BMW plateado entrando en el camino de entrada. Lucas. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Le pregunté, el pánico subiendo en mi pecho. La cara de papá se endureció. Probablemente llamó. Pequeño pueblo, la gente habla. Te quedas aquí, Evelyn. Me encargaré de esto. Pero cuando se movía hacia la puerta, me encontré siguiendo. No, papá. Necesito enfrentarlo. No puedo esconderme para siempre. Parecía que quería discutir, pero algo en mi expresión debe haberlo convencido. Él asintió, colocando una mano de apoyo en mi hombro. Muy bien. Pero estoy aquí contigo. Salimos al porche justo cuando Lucas salía de su automóvil. Parecía desaliñado, su apariencia generalmente inmaculada en desorden. Sus ojos se encerraron sobre mí, una mezcla de ira y desesperación en su mirada. Evelyn, gritó, caminando hacia nosotros. ¿Qué demonios estás haciendo? Ven a casa, ahora. Sentí que mi papá se tensó a mi lado, pero le puse una mano en el brazo, en silencio pidiéndole que me dejara manejar esto. Respiré hondo, me preparé. No, Lucas. No estoy volviendo a casa. Ahora, ni nunca. Se detuvo en corto, luciendo aturdido. Probablemente era la primera vez que lo rechazaba directamente. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que estás volviendo a casa. Eres mi esposa. No, dije, mi voz más fuerte ahora. Ya no soy tu esposa, Lucas. No soy tu posesión. Ya no puedes controlarme. La cara de Lucas se oscureció y dio otro paso adelante. ¿Te controlas? ¿Eso es lo que piensas? Te he dado todo, Evelyn. Un hogar hermoso, seguridad financiera. ¿Qué más podrías desear? Casi me reí del absurdo de su declaración. ¿Qué más podría querer? ¿Qué tal el respeto? Se burló, su arrogancia se mostró incluso ahora. No seas ridículo, Evelyn. No eres nada sin mí. ¿Quién te va a querer ahora? ¿Una ama de casa lavada sin trabajo, sin dinero, sin futuro?
Cada palabra era como un cuchillo, pero me puse en pie. Prefiero estar solo por el resto de mi vida que pasar otro día con alguien que me trata como si fuera inútil. La compostura de Lucas se rompió, su rostro contorsionando de ira. Se lanzó hacia adelante, agarrando mi brazo. No me dejas, Evelyn. No lo permitiré. Antes de que pudiera reaccionar, mi papá estaba allí, su mano apretaba la muñeca de Lucas. Quítate las manos de mi hija, gruñó, su voz baja y peligrosa. Lucas lo deja ir, tropezando. Por primera vez, vi miedo en sus ojos mientras miraba a mi padre. Este no es asunto tuyo, escupió. Esto es entre mi esposa y yo. Exesposa, corrigí, mi voz estable a pesar de mi corazón de carreras. Y se convirtió en su negocio en el momento en que me pusiste una mano. Lucas me miró a mi papá, luego de regreso a mí. Casi pude ver las ruedas girando en su cabeza cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Entonces, para mi total sorpresa, cayó de rodillas. Evelyn, por favor, rogó, su voz rompiendo. Lo siento. Lo haré mejor, lo prometo. Solo vuelve a casa. Podemos resolver esto. Lo miré, este hombre que una vez había sido el centro de mi mundo, ahora reducido a un desastre alegre en el césped delantero de mi padre. Parte de mí, la parte que había sido condicionada para atender a todos sus caprichos, quería consolarlo. Pero una parte más fuerte, la parte que finalmente encontraba su voz, sabía mejor. No, Lucas, dije con firmeza. No podemos resolver esto. Lo que has hecho, no es algo que se pueda arreglar con promesas y disculpas. Se acabó. Me miró, lágrimas en los ojos. Pero te amo, Evelyn. ¿Eso no cuenta para nada? Sacudí la cabeza con tristeza. El amor no duele así, Lucas. El amor no borra la identidad de alguien ni hace que se sientan inútil. Lo que sientes no es amor. Es posesión, control. Y ya no soy tuyo para poseer o controlar. Como si estuviera en la señal, otro auto se detuvo en el camino de entrada, el elegante Lexus de María. Ella salió, su rostro una máscara de desaprobación mientras tomaba la escena antes que ella. ¿Qué está pasando aquí? Ella exigió, caminando hacia nosotros. Lucas, sube el suelo este instante. ¿Qué pensarán los vecinos? Casi me reí de lo absurdo de su preocupación. Incluso ahora, las apariencias eran todo lo que le importaba. Lucas se puso de pie, luciendo perdido. María me dio la mirada helada. Evelyn, detiene estas tonterías a la vez. Estás volviendo a casa con nosotros ahora. Conocí su mirada constantemente, negándome a ser intimidado. No, María. No voy a ir a ningún lado contigo. Me quedo aquí. Sus ojos se entrecerraron. Usted es un poco desagradable, después de todo lo que hemos hecho por usted. ¿Así es como nos pagan? Hecho por mí. Repetí incrédulo. No has hecho nada más que derribarme, criticarme e intentar moldearme en algo que no soy. Bueno, ya he terminado. Ya no soy tu títere. La cara de María se enrojeció de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lucas, ¿vas a dejar que me hable de esta manera? Pero Lucas se quedó allí, luciendo derrotado. Era como si verme enfrentarlos hubiera agotado toda la pelea de él. Se acabó, María, dije con firmeza. No puedes controlarme más. Ninguno de los dos puede. María abrió la boca para responder, pero mi papá la interrumpió. Creo que es hora de que ambos se vayan, dijo, su voz no dejó espacio para la discusión. Ahora. Por un momento, pensé que María podría discutir, pero algo en la expresión de mi padre debe haberla convencido de ella no valió la pena. Ella agarró el brazo de Lucas, tirando de él hacia sus autos. Esto no ha terminado, Evelyn, siseó mientras me pasaba. Te arrepentirás de esto. Vi cómo se alejaban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era la confrontación que esperaba, pero se sentía como un punto de inflexión. Por primera vez en años, me había mantenido firme, hablé mi verdad. A medida que el sonido de sus autos se desvanecía en la distancia,
sentí que mis piernas comenzaron a temblar. La adrenalina que había estado cursando a través de mí comenzó a disminuir, dejándome sintiéndome agotado. Mi papá me rodeó el brazo, apoyándome. «Estoy orgulloso de ti, Evelyn», dijo suavemente. Eso tomó mucho coraje. Me apoyé en él, agradecido por su fuerza. «No me siento muy valiente», admití. «No lo sé». Asejo. Aliviado. Triste. Todo a la vez. Él asintió con la cabeza. «Eso es normal. Acabas de dar un gran paso. Está bien sentirse abrumado». Nos quedamos allí por un tiempo, observando el sol más alto en el cielo. La confrontación había sido difícil, pero de alguna manera me sentí más ligera, como si hubiera arrojado un peso, ni siquiera sabía que había estado llevando. «Vamos», dijo papá finalmente. «Vamos a entrar. Tenemos esa cita en el centro de mujeres, ¿recuerdas?». Asentí, respirando hondo. La confrontación con Lucas y María terminó, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Reconstruir mi vida, redescubriendo quién era, no sería fácil. Pero por primera vez en años, me sentí listo para enfrentar el desafío. Mientras caminamos de regreso a la casa, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba no era la persona tímida y vencida en la que me convertiría. Había una chispa en sus ojos, un juego con su mandíbula que hablaba de la nueva fuerza. No era la misma Evelyn que había salido de esta casa hace años, con los ojos estrellados e ingenuos. Pero tal vez, solo tal vez, el Evelyn en el que me estaba convirtiendo era alguien aún más fuerte, aún mejor. Alguien que conocía su valor y no tenía miedo de defenderse. Era hora de comenzar mi nuevo capítulo. Y esta vez, yo sería el autor de mi propia historia. El impulso al centro de Mujeres Santuario fue tranquilo. Papá seguía mirándome, preocupación en su rostro, pero estaba perdido en mis propios pensamientos. La confrontación con Lucas y María me había dejado sintiéndome agotado, pero extrañamente empoderado. Por primera vez en años, me había defendido, y me sentí bien. Cuando llegamos al estacionamiento de un edificio indescriptible, mis nervios comenzaron a invertir nuevamente. ¿Y si no pudieran ayudarme? ¿Y si estuviera más allá de la ayuda? Papá debe haber sentido mi ansiedad porque él se acercó y apretó mi mano. «Tienes esto, Evelyn. Estaré aquí esperándote». Asentí, respiré hondo y salí del auto. El centro parecía lo suficientemente acogedor, con plantas en macetas junto a la entrada y los alegres carteles en las ventanas. Aún así, mi mano se sacudió un poco cuando empujé la puerta. En el interior, una mujer con ojos amables y cabello de sal y pimienta me saludó. «Debes ser Evelyn», dijo calurosamente. «Soy Sara. Ayer hablamos por teléfono». «Hola», me las arreglé, mi voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Sara fue tranquilizadora. «Sé que esto da miedo, Evelyn, pero ya has dado el paso más difícil al venir aquí. ¿Por qué no vamos a mi oficina y hablamos?». La seguí por un pasillo decorado con citas inspiradoras y obras de arte. Su oficina era acogedora, con un sofá y plantas de aspecto cómodo en todas las superficies disponibles. Mientras me sentaba, noté una caja de tejidos en la mesa de café. Tenía la sensación de que los necesitaría. «Entonces, Evelyn», comenzó Sara, su voz gentil, «¿por qué no me dices un poco más sobre lo que te trajo aquí hoy?». Y así, las compuertas se abrieron. Le conté todo, como conocí a Lucas en la universidad, qué encantador había sido al principio. Cómo habían cambiado las cosas después de casarnos, la lenta erosión de mi autoestima, el aislamiento de amigos y familiares. Le conté sobre dejar mi trabajo, sobre las constantes críticas de María, sobre sentir que estaba desapareciendo poco a poco. Cuando llegué a la parte de regresar a casa del hospital para encontrar que todas mis pertenencias se fueron, mi voz se rompió. Sara me entregó un pañuelo, su rostro una mezcla de compasión y apenas contenida. «Evelyn», dijo cuando terminé, «quiero que sepas que lo que has experimentado es un caso de abuso emocional y psicológico. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Asentí, limpiando las lágrimas. «Sé que, lógicamente.
Pero parte de mí todavía siente que debería haber sido más fuerte, debería haberlo visto antes. Sara se inclinó hacia adelante. El abuso no ocurre de la noche a la mañana, Evelyn. Es un proceso gradual, como una rana en agua hirviendo. Para cuando te das cuenta de lo malas que son las cosas, ya estás en profundidad. Pero hiciste algo increíblemente valiente, saliste. Eso requiere una enorme fuerza. Sus palabras me revelaron, calmando algunas de las culpas y dudas que había llevado. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo pregunté. Ahora, dijo Sara con una sonrisa, comenzamos a reconstruir. No estás solo en esto, Evelyn. Tenemos recursos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Durante la siguiente hora, Sara describió un plan. Habría sesiones de asesoramiento individual para ayudarme a procesar el trauma y reconstruir mi autoestima. Grupos de apoyo donde podía conectarme con otras mujeres que tenían experiencias similares. Ayuda legal para ayudarme a navegar por el proceso de divorcio y potencialmente obtener una orden de restricción contra Lucas y María. También tenemos programas de capacitación laboral, explicó Sara, para ayudarlo a regresar a la fuerza laboral. Y podemos ayudar con la vivienda si la necesita, aunque parece que su padre está feliz de que se quede con él por ahora. Cuando terminó nuestra sesión, me sentí abrumado pero esperanzado. Por primera vez en años, pude ver un futuro para mí, uno que no giró en torno a Lucas o trató de cumplir con las expectativas imposibles. Cuando salí de la oficina de Sara, noté un tablón de anuncios en el pasillo. Estaba cubierto de fotos, mujeres de todas las edades, sonriendo, sosteniendo letreros que decían cosas como 6 meses gratis y conseguí el trabajo, y me mudé a mi propio lugar hoy. Era un muro de esperanza, un testimonio de la fuerza y la resistencia de las mujeres que habían estado donde estaba ahora. Me reuní con mi papá en la sala de espera, e inmediatamente me envolvió en un abrazo. ¿Cómo te fue, cariño? Fue mucho, admití. Pero bien. Creo que voy a estar bien, papá. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Por supuesto que eres. Eres la persona más fuerte que conozco, Evelyn. Mientras conducíamos a casa, sentí un brillo de emoción en mi pecho. Mañana, comenzaría mi primera sesión de entrenamiento laboral en el centro. La próxima semana, tuve mi primera reunión de terapia grupal. Pequeños pasos, pero paso adelante, sin embargo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad y emoción. Hubo días en que me sentía en la cima del mundo, listo para asumir cualquier cosa. Y hubo días en que apenas podía levantarme de la cama, cuando el peso de todo lo que había pasado amenazó con aplastarme. Pero lentamente, seguramente, comencé a encontrar mi equilibrio. El programa de capacitación laboral en el centro me ayudó a repasar mis habilidades y desarrollar mi confianza. Con su ayuda, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería local. No fue mucho, pero era mío, el primer cheque de pago que había ganado en años me hizo llorar. La terapia fue un trabajo duro, lo que me obligó a enfrentar años de manipulación y dudas. Pero con cada sesión, me sentí un poco más fuerte, un poco más como el Evelyn que solía ser, o tal vez una nueva versión mejorada de ella. El grupo de apoyo se convirtió en un salvavidas. Escuchando a otras mujeres compartir sus historias, me di cuenta de que no estaba sola. Estaba María, que había dejado a su esposo abusivo después de 30 años de matrimonio y ahora estaba entrenando para ser consejera. Estaba Jess, una joven madre que había huido de una relación abusiva con su niño pequeño a cuestas, ahora trabajando para su título. Su fuerza me inspiró, su amistad me sostuvo. Lucas trató de contactarme varias veces en esos primeros meses. Lágrimas de voz llorosas, textos suplicantes. Cada uno era más difícil de ignorar que el anterior. Pero con el apoyo de mi papá, Sara, y mis nuevos amigos en el centro, me puse firme. Cambié mi número, recibí un pedido de restricción. No fue fácil, pero era necesario. 6 meses después de ese fatídico día cuando dejé el hospital para encontrar mi vida borrada, me paré frente al espejo en la habitación de mi infancia. La mujer que me miraba era diferente del caparazón roto que había llegado a la puerta de su padre hace medio año. Mi cabello era más corto ahora, lo cortaba al impulso algún día, un desprendimiento simbólico de mi viejo yo.
Había color en mis mejillas, un brillo en los ojos que había estado faltando durante demasiado tiempo. Estaba lejos de ser curado, sabía que la recuperación era un viaje, no un destino. Todavía había noches en las que me despertaba con un sudor frío, todavía en los días en que la duda se arrastraba. Pero estaba llegando allí, un día a la vez. Mientras me preparaba para el trabajo esa mañana, me habían ascendido a asistente de gerente en la librería. Pensé en cuán lejos había llegado. Tenía mi propia cuenta bancaria ahora, estaba ahorrando para mi propio apartamento. Había redescubierto viejos pasatiempos y encontré otros nuevos. Tenía amigos de verdad que me valoraban por lo que era, no por lo que podía hacer por ellos. Lo más importante, había encontrado mi voz nuevamente. El Evelyn que había desaparecido en Lucas y las expectativas de María se habían ido. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que no tenía miedo de defenderse. Antes de irme a trabajar, me detuve por la cocina donde papá estaba tomando su café de la mañana. He estado pensando, dije, sirviéndome una taza. Quiero volver a la escuela. Termine mi título. La cara de papá se iluminó. Eso es maravilloso, Evelyn. ¿Has pensado en lo que quieres estudiar? Asentí, una sonrisa se extendió por mi rostro. Trabajo social. Quiero ayudar a mujeres como yo, papá. Quiero ser para ellas lo que Sara y el centro han sido para mí. Se levantó y me abrazó. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Muy orgulloso. Cuando lo abracé, sentí una sensación de paz sobre mí. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, contratiempos, días en los que sentí que estaba dando 2 pasos hacia atrás para cada paso adelante. Pero por primera vez en años, estaba entusiasmado con el futuro. Estaba escribiendo mi propia historia ahora, y estaba configurando ser una de resistencia, de crecimiento, de la nueva fuerza. Cuando salí al aire nítido de la mañana, listo para enfrentar otro día, sonreí para mí mismo. Este no fue el final de mi historia, fue solo el comienzo. Y no podía esperar para ver a dónde me llevaría a continuación.